El fervor nacionalista era, recuerdan que dijimos que el Estado-Nación, para poder controlar a esta población, para poder darle un sentido de pertenencia y para poder hacerla formar parte de este Estado que estaba surgiendo, estaban haciendo, fogonearon, incentivaron un sentimiento nacionalista. Un sentimiento nacionalista relacionado, por ejemplo, también con el imperialismo, este orgullo que sentían estas potencias imperialistas en tener su bandera clavada en cada una de las islas, desde el Pacífico Sur hasta el Atlántico Norte, en los 7 mares y en todos los lugares del mundo, con todos los climas, con todos los animalitos diferentes, con todas las plantas exóticas, lo que sea mío, de mi país. Entonces, ese sentimiento nacionalista, forjado desde la escuela, desde los símbolos patrios por todos lados, ese sentimiento nacionalista se hizo carne justamente en el pueblo, que cuando es algo muy complejo de entender, no complejo de entender, sino que capaz que complejo de sentir hoy en día en el siglo XXI, que cuando empezó la Gran Guerra, en absolutamente todas las naciones, estaban todos festejando, estaban todos celebrando y estaban todos hasta con ganas de ir a la guerra. Claro, esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos la guerra en sí. Todo el mundo tenía el dicho de decir, bueno, empieza la guerra, es un par de semanitas, listo, lo liquidamos rápido, termina la guerra y cada uno vuelve para su casa. Algo parecido como lo que pensamos que iba a ser la pandemia cuando empezó, que bueno, son 15 días, a lo sumo 20, lo llegan a tirar y listo, termina la pandemia. No, la pandemia no fueron 15 días, sino fueron 20, son 70 y largos y contando. Bueno, algo bastante similar, hasta se utiliza la metáfora de la guerra para esta guerra con el coronavirus. Puede ser lo que pasó con el fervor nacionalista al principio de la guerra. Los rusos, los alemanes, los austríacos, los ingleses, los franceses, todos coparon las plazas celebrando, aplaudiendo a sus líderes políticos que habían iniciado la guerra, como diciendo, al fin le vamos a ganar a estos, al fin lo vamos a vencer, al fin lo vamos a destruir rapidito y después nos volvemos para casa a seguir laburando y a seguir viviendo nuestra vida. Como que este sentimiento nacionalista generaba una oposición, un nosotros contra ellos, es mi país contra tu país, que generaba este entusiasmo de la población, que salían corriendo no solamente a aplaudir al gobierno, sino a enlistarse al ejército para poder combatir en la guerra. Es algo que nos parecería una locura hoy en día, pero es algo que pasó en lo que se llamaron las jornadas de agosto de 1914. Pero bueno, todo esto para explicar la cuestión del casus belli. ¿Qué fue el casus belli? Recuerdan que estudiamos el Imperio Austrohúngaro, que era un imperio multiétnico, tenían diferentes etnias, diferentes nacionalidades adentro. Una de estas nacionalidades eran los serbios. Entonces, recuerdan que los serbios dijimos que estaban bastante dominados, por así decir, no tenían independencia. Si querían sacar una ley, tenían que consultarle al emperador, y el emperador les decía sí o no. Entonces, se generó un movimiento nacionalista de los serbios, de bosnios, de croatas, que buscaban la independencia, buscaban zafarse, independizarse de los austríacos, del Imperio Austrohúngaro, y formar un país independiente. Entonces, para poder calmar eso, para poder seguir manteniéndolos dentro del Imperio Austrohúngaro, los va a visitar a la ciudad de Sarajevo, los va a visitar no el emperador, sino el sucesor. El sucesor del emperador, el archiduque Francisco Fernando. Los va a visitar como para decir una declaración diplomática. Dice, bueno, muchachos, miren, si forman parte de nosotros, los vamos a empezar a dar ciertas cosas, les vamos a dar ciertos beneficios. Entonces fue con esas buenas intenciones, entre comillas, en junio, el 28 de junio del 14, y como contraparte, un joven dentro de una asociación que buscaba que una asociación llamada la Joven Bosnia, creo que era, si mal no recuerdo, que buscaba que la región de los Balcanes sea una región independiente. Lo que hizo fue hizo un asesinato, o sea, lo mató, generó un asesinato al archiduque Francisco Fernando. Y de esta manera, después de este asesinato, se generó, o comenzó, mejor dicho, todo un devenir de acontecimientos, que derivó en lo que fue la Gran Guerra. Entonces, para recapitular y para cerrar, y para que nos quede bien, bien en claro, el hecho que desencadenó, que desató la guerra, fue este asesinato, el asesinato de Francisco Fernando, el archiduque del Imperio Austrohúngaro, que era el heredero al trono. Ese fue el casus belli, esa fue la chispa
que habíamos hablado previamente, o la ola que rompe en la superficie. Ahora, esa ola o esa chispa, para que pueda tener sentido hay que entender todo lo que subyace abajo, todo lo que está por detrás en la masa de agua debajo del mar, o el combustible que había previamente. Y ese combustible que había previamente eran todas estos sentidos de competencia política, competencia económica, competencia imperialista. Entonces, por todas estas cuestiones, combinando estos factores, los factores subyacentes por un lado, y el casus belli y el asesinato del archiduque Francisco Fernando, fue que se entiende el origen, el comienzo de la Gran Guerra. Antes de finalizar, otra cosa muy importante que no se tuvo en cuenta. Cuando comenzó antes de que comience la Primera Guerra Mundial, antes de que comience la Gran Guerra, todas las potencias europeas estaban hasta ansiosas por comenzar la guerra. Estaban esperando la guerra, estaban esperando una guerra. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos de este fervor nacionalista, de que los pueblos esperaban y querían y aplaudieron a sus dirigentes cuando comenzó la guerra. Bueno, estos dirigentes ya la venían preparando desde hacía mucho tiempo esta guerra, la venían preparando desde hacía mucho tiempo. Estamos en un momento donde se lo conoce con el nombre de la paz armada. ¿Qué era la paz armada? Significaba que sí, estamos en paz. Por ejemplo, Alemania e Inglaterra. Sí, estamos en paz. Pero yo por la duda empiezo a fabricar cañones. Sí, estamos en paz, no hay guerra. Pero yo por la duda empiezo a investigar a ver un arma un poco mejor de la que tenía para que sea un poco más efectiva. Sí, estamos en paz, no estamos en guerra. Pero yo por la duda empiezo a investigar un arma que pueda, algún elemento que pueda llegar a volar. Así me puedo defender y te puedo atacar por si alguien me hace algo. Yo me preparo por las dudas, no solamente por tierra y por mar, sino también por aire. Ahora, sí, estamos en paz, pero por las dudas yo empiezo a producir mayor cantidad de ametralladoras, por las dudas. Entonces, esta paz armada era un pedido donde estaban en paz, pero lo que se llama un estado de guerra latente, como diciendo, che, en cualquier momento viene esta chispa, en cualquier momento sale algo, el asesinato del archiduque, en cualquier momento sale algo y se dispara todo. Entonces estas potencias estaban con este sentimiento de, bueno, en cualquier momento se viene, yo por la duda me armo, por la duda me preparo, por las dudas, repito, los dos lados, Alemania, Inglaterra, Francia, el Imperio Austrohúngaro hasta donde podía. La situación rusa era bastante particular. Cuando veamos la historia de Rusia la vamos a entender un poco mejor, porque hay muchísimos otros factores que entran en juego, como por ejemplo el tipo de gobierno que había y el intento de levantamiento y la insurrección bolchevique, que se termina haciendo la revolución en 1917 en medio de la Gran Guerra. Pero bueno, para terminar, entonces ahora sí, para finalizar, existía este estado de guerra latente y ya habían existido guerras previamente. Eso también lo tiene en la página del libro, está muy bien explicado. Habían existido guerras antes en Europa, guerras en Europa hubo toda la historia. Pero dentro del siglo XIX había habido guerras después de las guerras napoleónicas, pero nunca habían sido guerras entre potencias. Nunca habían sido guerras entre potencias. Nunca había sido Francia contra Inglaterra, repito, después de las guerras napoleónicas. Francia contra Inglaterra, ¿se entiende? O Alemania contra Francia en la guerra franco-prusiana. Es el único caso particular. Es la excepción que comprueba la regla, por así decirlo. Fue la única guerra entre potencias. Después se dieron un montón de guerras. La guerra de Crimea, la primera guerra de los Balcanes, la segunda guerra de los Balcanes, bueno, la guerra de independencia de Italia, en donde siempre las potencias habían participado, o todas juntas, como fue Inglaterra y Francia en la guerra de Crimea, o alguna potencia había participado y las otras potencias no habían participado. Pero todo esto acumuló una gran cantidad de combustible, una gran cantidad de explosivo que cuando se desató esa chispa, cuando prendió esa chispa, explotó en la guerra más grande de la historia de la humanidad hasta ese momento.